lugar agradecer al Cabildo Insular de Tenerife, a la Fundación Tenerife Rural y a la empresa Terasi haber organizado esta primera Feria Insular de Turismo Alternativo. Mi nombre es Oliver Montesino, soy economista, técnico en desarrollo rural, en el Grupo de Acción Rural de Tenerife, también conocido como GAR de Tenerife. Para aquellas personas que no nos conozcan, somos una asociación sin fin de lucro. Somos la entidad que gestionamos los fondos LEADER en la isla de Tenerife. También en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife desarrollamos la estrategia de desarrollo local participativo para la PEPAC 2023-2027 y también trabajamos en proyectos de manera transversal y de manera directa, siempre con el objetivo de añadir valor a las zonas rurales, un valor para incrementar el bienestar social y la diversificación económica en las zonas rurales, ¿vale? Hoy vengo a hablar de un proyecto que hemos trabajado, que llevamos 2-3 años trabajando con él, que es el proyecto de actividades complementarias en la agricultura y en la ganadería, ¿vale? Esto es un proyecto que surge entre el GAR de Tenerife y el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del área de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar del Cabildo Insular de Tenerife, ¿vale? Esto es un proyecto que surge sus primeros pasos de manera efectiva, había comenzado un poquito antes, pero en el 2022. Nosotros habíamos detectado varias directrices, una de ellas de la Comisión Europea, donde promueve la diversificación de la economía agraria en las zonas rurales. Como ya comenté al principio, uno de nuestros objetivos es trabajar en proyectos transversales, divulgar todos aquellos proyectos que puedan añadir valor a las zonas rurales, y detectamos que este proyecto sí podía añadir valor a las zonas rurales para el desarrollo social y económico, ¿vale? Y además a nosotros nos aportaba una guía orientativa porque hemos tenido alguna solicitud de inversión para inversiones en finca visitable para dentro de la subvención que hemos comentado al principio, la subvención LEADER, ¿vale? Entonces vamos a hablar y a definir qué son las actividades complementarias, ¿vale? Son actividades complementarias en la agricultura y en la ganadería. Vale, perfecto. Vale, actividades complementarias. ¿Qué es una actividad complementaria? Hay que tener en cuenta que no es una actividad, pueden ser varias distintas, que ahora las veremos. El objetivo mío es un poco plasmar el proyecto, cuál fue la metodología que hemos utilizado, cuál fue el desarrollo, cuál fue la dinámica. Solo tengo media hora, para esto necesitaría horas y horas, pero entonces voy a ir muy al detalle. Por fuera tenemos distintos folletos, tenemos una hoja divulgadora del proyecto, ¿vale? Que tenemos copias afuera. Y también tenemos un pequeño folletito de nuestra entidad, un poco para que vean qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos, ¿vale? Vale, comenzamos. Actividades complementarias. ¿Por qué surgió el proyecto? Hay que tener en cuenta que las actividades complementarias son actividades económicas, ¿vale? De una actividad principal, ¿vale? ¿Cuál es esta actividad principal? ¿La actividad agraria o la actividad ganadera? ¿Vale? ¿En dónde se desarrollan estas actividades complementarias? ¿En explotaciones agrarias o en explotaciones ganaderas? ¿Y quiénes pueden desarrollar estas actividades? Pues estas actividades pueden desarrollarlas aquellas personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería de manera profesional, las sociedades, las cooperativas agrarias y las sociedades agrarias de transformación, ¿vale? ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros detectamos, que también quiero dejar claro que esto no es una iniciativa nueva, no estamos innovando, no es nada nuevo. Se llevan haciendo actividades complementarias en explotaciones que se han denominado fincas visitables, con un valor turístico, donde dentro de estas explotaciones agrarias y ganaderas se desarrollan actividades turísticas y también se desarrollan otras actividades que no tienen o que se pueden poner bajo el paraguas turísticas, pero que no son específicamente turísticas, pero sí que ya pueden añadir valor a las personas que desarrollan esta actividad, ¿vale? Como comenté, estos son actividades que hay explotaciones aquí en Tenerife que llevan más de 20 años haciendo el concepto de finca visitable, no es nada nuevo. Entonces, el primer paso que nosotros llevamos a cabo en la entidad fue revisar la normativa. A ver qué es lo que dice la normativa en relación a las actividades complementarias. Y después de revisar multitudes de leyes y normas
decretos, etcétera, detectamos que en la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, al igual que en la Ley del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, detectamos que se definía y se determinaba este tipo de actividades. Y definían quién eran las personas que podían llevarlas a cabo, ¿vale? Ya lo comenté en la diapositiva anterior. Agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas profesionales, que sean titulares de la explotación. Bueno, después de hablar ahora un poco de la normativa y explicar lo primero que hicimos, pasaremos a unas diapositivas donde hablaremos de los requisitos y después pasaremos a las dos vías que llevamos después de haber revisado la normativa, ¿vale? Que fue, por un lado, un trabajo de campo. Visitamos a 12 explotaciones en la isla de Tenerife que ya sean actividades de fincas visitables y de ahí extraímos las buenas prácticas que cada una hacía y las plasmamos en un documento. Y por otro lado fuimos al ayuntamiento, estuvimos trabajando con varios ayuntamientos en la isla de Tenerife con las oficinas técnicas, porque al final las oficinas técnicas son las entidades que tienen las competencias en actividades económicas en cada municipio, ¿vale? Entonces llegamos a un punto en el que después de haber revisado la normativa con la que vamos a hablar ahora, derivamos el proyecto en dos caminos, ¿vale? Pero bueno, que tampoco me quiero extender mucho. En la Ley de Modernización, igual que en la de Espacios Naturales Protegidos, se definen las actividades complementarias. Entonces, nosotros ya asegurando que la normativa lo permite, seguimos investigando y revisando la normativa. De ahí nos dimos cuenta que teníamos que tener en cuenta, muy en cuenta, la ley del suelo. ¿Por qué? Porque la ley del suelo establece la clasificación del suelo rústico, que la divide en categorías y en subcategorías, y cada categoría tiene un grado de protección del suelo, donde se definen cuáles son los regímenes de usos permitidos y admisibles, ¿vale? Nosotros detectamos que en suelos rústicos, donde están el 95% de las explotaciones agrarias, en su mayoría, cumplen con el suelo rústico. Hay 5 subcategorías. Dentro de esas 5 subcategorías se permiten casi todas las actividades que vamos a plasmar, menos en una donde hay que tener cuidado a la hora de desarrollar algunas ciertas actividades, ¿vale? Entonces, recomendaciones nuestras para aquellas personas que tengan una explotación y que quieran llevar a cabo una actividad de finca visitable en su explotación, lo primero que recomendamos es que conozcan y reconozcan qué categoría o de subcategoría está su explotación, ¿vale? Que no tenemos conocimiento, pues podemos acudir a una de las agencias de extensión agraria que están repartidas por la isla, o nos conectamos al internet y a través del visor GRASCAN del Gobierno de Canarias podemos visualizar dónde tenemos nuestra explotación y qué tipo de suelo está alojado en nuestra explotación. Cuando ya sabemos en qué tipo de categoría o subcategoría está nuestra explotación, lo segundo que recomendamos es ir a la oficina técnica del ayuntamiento y en esta oficina técnica hacer una consulta a ver si la oficina técnica tiene algún plan de ordenación municipal que pueda afectar a mi explotación. Ocurre muy pocas veces, hay muy pocas ordenaciones planetorias que pueden afectar a las explotaciones, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si después nuestra explotación, no toda nuestra explotación está en suelo rústico y hay parte de nuestra explotación que está en suelo protegido medioambiental, también hay que hacerlo consulta, ¿vale? Entonces, antes lo recomiendo porque nos han llegado gente que han hecho inversiones para hacer sus explotaciones en fincas visitables y después no poder hacer nada, porque el suelo no se lo permite. Entonces, si el suelo no se lo permite, no lo puedes desarrollar. Entonces, son recomendaciones. Primero, saber en qué tipo de suelo, subcategoría, cuáles son los usos y si el ayuntamiento tiene alguna ordenación municipal específica para ello, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los requisitos de aquellas personas que quieran desarrollar actividades complementarias en su explotación, ¿vale? Primero y fundamental, tenemos que ser agricultor, agricultora, ganadero, ganadero profesional. La ley define a un agricultor, agricultora profesional, a aquellos que son los titulares de la explotación y donde el 25% de su renta total viene directamente de la agricultura, siempre y cuando no superen la unidad de trabajo en su explotación, ¿vale? Después el resto de los requisitos son requisitos que, como digo yo, es de usar la lógica. Todas aquellas personas que quieran hacer actividades en la explotación, vamos a tener en cuenta que van a venir personas a nuestra explotación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Promover y proteger y conservar el suelo y el entorno de nuestra explotación. Si queremos hacer alguna obra o si tenemos algún edificio que queremos rehabilitar,
Siempre estos diseños tienen que estar mimetizados con el entorno. Además de cumplir con las normas de protección medioambiental, de contaminación, de ruido y de gas, porque hay que tener en cuenta que vamos a recibir gente, ¿vale? Además de esta gente, cuando esté en nuestra explotación, tiene que cumplir con unas normas de seguridad y de salud, ¿vale? Por otro lado, existe la posibilidad de que yo tenga una infraestructura persistente, ¿vale? Y la quiero adaptar porque le quiero dar un uso en función a alguna de las actividades complementarias. Que claro, yo entiendo ahora, ahora después pasaremos y entenderemos cuáles son estas actividades complementarias, ¿vale? Pero podemos definir, tengo un edificio persistente, lo adapto porque voy a llevar a cabo una actividad complementaria, la que sea, después la veremos, pero para ello necesitamos un certificado de estabilidad estructural, ¿vale? Emitido por un ingeniero que certifique que esta estructura que yo he habilitado cumple con los requisitos de seguridad, ¿vale? Si no tenemos edificios persistentes, pero sí que queremos poner algo temporal, podemos poner infraestructuras provisionales, carpas de madera, de plástico, casetas de madera, etcétera, de este tipo de infraestructuras, siempre cuando la oficina técnica del ayuntamiento donde tenemos la explotación nos lo permita, siempre hay que alojarlas en la zona menos fértil de la explotación. Nos tenemos que comprometer a que en nuestra explotación, los alrededores de nuestra explotación, van a proteger las zonas de posibles incendios, vamos a evitar que tengamos incendios. Y si al final queremos instalar o rehabilitar algún edificio preexistente, tenemos que tener en cuenta que no podemos limitar el campo de visión del resto de conjuntos históricos o tradicionales que estén alrededor de nuestra explotación, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las? Ahora vamos a hablar de las buenas prácticas detectadas. Como hablé al principio, llegado a este punto, después de haber revisado la normativa, haber revisado la normativa del suelo, llevamos a cabo dos caminos, ¿no? Un primer camino de trabajo de campo, donde visitamos a 2 explotaciones agrícolas, ganaderas, pequeñas, medianas y grandes, distribuidas por el territorio insular, ¿vale? Y por otro lado, de manera paralela empezamos a tener reuniones con distintas oficinas técnicas de distintos ayuntamientos también repartidos por la isla, porque el objetivo era conocer cuál es la cuasística que tenemos aquí en el norte, en el sur, en el noreste, en el nordeste. Al final tuvimos la posibilidad de poder colaborar con distintas oficinas técnicas y que nos aportaran su conocimiento, ¿vale? ¿Qué detectamos? ¿Qué son las buenas prácticas que hemos detectado? Las hemos dividido en 4 bloques, ¿vale? Buenas prácticas que se llevan a cabo en infraestructuras, buenas prácticas detectadas vinculadas a la actividad comercial y al marketing, buenas prácticas detectadas a las facilidades ofrecidas al visitante durante la visita en nuestra explotación y aquellas vinculadas a relación al entorno, ¿vale? Comenzamos con las infraestructuras. ¿Qué detectamos? Ya en sí, el hecho de convertirnos en una finca visitable ya es una actividad. Yo voy a recibir a turistas nacionales, extranjeros, que van a venir a mi explotación y yo les voy a enseñar el tipo de cultivo que desarrollo o el tipo de animal con el que estoy trabajando, su historia, su procedencia, tus antecedentes. Ahí podemos llevar algún tipo de actividad. Si tengo un animal, amor, habría que ver si de aquella manera con el que pueda interactuar con los animales o en la producción de los productos agrícolas que estamos desarrollando, ¿vale? Entonces, ¿qué detectamos? Detectamos que habían explotaciones que tenían dentro de su explotación una tienda para venta directa. Es una cosa muy sencilla, pero que a veces hay mucha gente que no lo tiene en cuenta. Había un puesto antes de comenzar la ruta dentro de la explotación o al final. Comenzaban la ruta dentro de la explotación y después de 1 hora, hora y media, 2 horas, el tiempo que duraba la ruta dentro de la explotación, llegaban al final de la explotación y ya había una tienda donde vendían sus productos. Y la gente, al final, no solo paga por hacer la visita, sino que después se puede llevar productos de la explotación y tú ya estás vendiendo de manera directa, ¿vale? ¿Qué más? Vimos explotaciones que tenían recepción para la visita. Además de la tienda, tenían una recepción de visita. Tú llegabas a la explotación y tenías una recepción de visita donde te contábamos la historia, los antecedentes de la explotación, de la historia de la familia, etcétera, ¿vale? Habían otras que tenían instalaciones para degustación de sus propios productos, ¿vale? Al final, de productos de manera natural o transformados, que siempre podía ser a mitad de la ruta o al final de la ruta, ¿vale?
Cosa interesante y que a lo mejor nadie lo ha tenido en cuenta, habían explotaciones que tenían instalaciones adaptadas para llevar a cabo actividades educativas como formación, divulgación, conservación y aprendizaje, o instalaciones demostrativas, en donde a lo mejor, me acuerdo una de las explotaciones que tenía parte de platanera, y tenían una platanera aparte separada donde las personas que podían visitar la explotación podían interactuar con la platanera. Tenía una parte donde se podía ver las raíces, donde se veía el crecimiento y demás, y nos parecía muy, muy, muy entretenido y aceptado, ¿vale? ¿Qué otro tipo de prácticas? Habilitar un aparcamiento fundamental. Habían explotaciones que íbamos y que tenían aparcamiento, nos facilitaban mucho la vida, y habían otras que no, que era complicado. Estaba complicado aparcar cerca de la explotación. Entonces, el objetivo es facilitar siempre en la medida de lo posible, ¿vale? Alguien me puede decir, vale, me estás comentando que si sala de venta, que si sala de recepción, de degustación, eso en mi explotación es pequeña, no tengo esta posibilidad, ¿vale? ¿Qué detectamos? Una instalación multifuncional. O sea, era un edificio ya habilitado o una caseta de madera mediana en una zona que se le habían permitido poner y donde una parte era para recepcionar las visitas, otra parte era para donde se vendían productos y tenían otra parte para llevar a cabo degustaciones, donde tenían sillas y sillas de poner y quitar o mesas y demás, donde se podían llevar a cabo degustaciones o actividades educativas. Fundamental, estructuras de servicios básicos, baños, en la mayoría adaptados, ¿vale? También detectamos que habían explotaciones que funcionaban muy bien porque tenían señalética exterior. Hoy en día, porque Google nos lleva a todos lados, pero sí es verdad que hay algunas zonas en donde la cobertura no llega. Y por fuera de la explotación no hay ni un cartel de la explotación. Por favor, que si vamos a llevar este tipo, hay que visualizar este tipo de actividades y por lo menos un cartel, explotación, menganito, nos dedicamos a esto, por lo menos por fuera. Dentro también sería interesante, a veces si no vamos a guiar a los visitantes dentro de nuestra explotación, por lo menos que haya una señalética para dirigir a las personas que están dentro de nuestra explotación. Alojamiento turístico, únicamente en casas rurales, ¿vale? En explotaciones en finca visitable, solo se permiten las viviendas de casa rural, ¿ok? Y además también detectamos pues, instalación de energías renovables, placas y etcétera. ¿Cómo detectamos que estos profesionales trabajaban mejor? Pues trabajan mejor pues, con agencias de viajes pequeñas o medianas, ¿vale? Habían ciertas explotaciones que trabajaban con guías turísticos autónomos o independientes. La relación es más cercana, más personal y la flexibilidad es mayor. Habían otras explotaciones que se promocionaban en páginas web especializadas en turismo. Después, un poco enlazando con lo anterior, con lo de los guías autónomos independientes, habían guías turísticos que integraban una visita, una explotación dentro de su paquete. Vamos, voy a la Casa del Vino, después voy a la Casa del Miel, ahora que estamos aquí en Tacoronte, voy a la Casa del Vino, voy a la Casa de la Miel, voy al mercadillo de Tacoronte y después acabo en una explotación, una finca visitable y al final tienes un paquete turístico desarrollado, vinculado al territorio y vinculado a las medianías y a la agricultura y a la ganadería, ¿vale? Habían explotaciones que trabajan muy bien con el producto local, ¿vale? Como seña de identidad, como por ejemplo, voy a decir algo muy claro, pero por ejemplo, pues las bodegas trabajan muy bien con su producto, el cordón trenzado de la Orotava. Vas a Estados Unidos y conocen el cordón trenzado de la Orotava. Eso es un producto local que te identifica, además de verificar la calidad del producto. Importante, permiten, hay explotaciones que permiten hacer reservas a través de sus redes sociales. Tienen redes sociales, tienen blog, tienen páginas corporativas importantes, ubicando la explotación y los datos de contacto. A lo mejor esto es algo que tenemos claro, pero el 80% de las empresas que visitamos no tenían página corporativa, no tenían redes sociales, permitían a lo mejor hacer reservas a través de WhatsApp.
pero otras detectamos que lo hacían mejor, ¿vale? Entonces aquí nuestro objetivo, me vuelvo un poco a repetir, fue la elaboración de una guía para detectar buenas prácticas para divulgarlas a la sociedad, ¿vale? Sigo. Vinculado al producto local como señal de identidad y calidad, detectamos logos característicos y definitorios de un producto en el medio rural, ¿vale? Y otra cosa que vimos vinculada a la actividad comercial es que habían entidades, explotaciones que describían su servicio en su página. Importante, porque a veces algunas explotaciones sabíamos que tenían actividades de finca visitable, pero no sabíamos cuál. Entonces es interesante y es fundamental definir estos servicios en nuestras páginas. Ahora pasamos a los dos últimos bloques, ¿vale? El bloque o el módulo de facilidades ofrecidas al visitante durante la visita y aquellas que están vinculadas a relación con el entorno, ¿ok? Nos parece curioso que habían explotaciones que permitían la gestión del espacio para celebrar eventos, comuniones, bodas, cumpleaños, una reunión del grupo de lectores, lo permiten. Entonces, al final nos pareció muy interesante. Permitían el pago de la ruta, de la actividad o de lo que nosotros comprábamos a través de un datáfono, que parece algo muy, muy normal, pero que no es muy genérico en las explotaciones, ¿vale? Al igual que un TPV, ¿vale? Habían explotaciones que los titulares tenían conocimientos en idioma o otros, cuando tenían un grupo específico, contrataban un guía turístico específico para esa actividad, ¿vale? Está claro que habían explotaciones que estaban muy enfocadas a las familias, los menores, donde la seguridad y la accesibilidad era prioridad, ¿vale? Y por último, detectamos que la gran mayoría trabajaba con seguros responsables a seguir y aquellos que celebraban eventos pues tenían un seguro de responsabilidad civil para la celebración de eventos, ¿ok? En relación con el entorno, ¿vale? Habían explotaciones que los titulares, pues cuando te ibas a salir, te decían, pues si vas a estar durante este día de hoy por aquí, tienes que visitar la ermita que tenemos aquí al lado, la plaza. Ofrecían recursos alternativos para que no saliéramos de la zona, que me parece un valor añadido para las zonas rurales donde están estas explotaciones. No solo temas culturales y patrimoniales, sino también lugares donde comer o donde ir a comprar productos para llevarnos a nuestro destino de origen, ¿vale? Habían explotaciones que tenían convenios con entidades educativas, traían a niños y a niñas a las explotaciones, les explicaban un poco dónde salía la fruta, dónde salía la verdura, de dónde salía el queso y demás. Y finalmente detectamos como una última buena práctica, pues que habían explotaciones que trabajan muy bien el tema de la conciliación, porque hay que tener claro que esta gente se dedica a plantar, a la agricultura, a la ganadería, que eso genera mucho trabajo. Añadir a los trabajadores más actividades puede generar más cargas de trabajo. Entonces, habían muchas entidades que trabajaban muy bien con la conciliación familiar. Ya para terminar la última parte, ¿no? Como comentamos, después de haber revisado la normativa, haber trabajado mucho la norma de la ley del suelo, entramos en esta doble vía, ¿no? Que fue un trabajo de campo visitando a 12 explotaciones. También estuvimos trabajando con las oficinas técnicas de distintos ayuntamientos, ¿vale? Como hablé al principio, las actividades complementarias a la agricultura y a la ganadería son actividades económicas. Todas las actividades económicas en un municipio son competencia del ayuntamiento del municipio y en específico de la oficina técnica, ¿vale? Entonces, cuando queramos llevar a cabo cuando queramos llevar a cabo cualquier tipo de actividad, si tenemos una explotación y queremos empezar a llevar alguna actividad complementaria dentro de nuestra explotación, antes de llevar a cabo cualquier tipo de inversión, por favor, acudir a la oficina técnica. Verificamos primero que la explotación está en suelo que lo permite, en suelo rústico y que permite estos usos, ¿vale? Vamos a la oficina técnica, hacemos la consulta y verificamos que nuestra actividad, el municipio, el ayuntamiento lo permite, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en su gran mayoría las actividades propuestas que hemos planteado anteriormente, en general, son actividades inocuas, excepto algunas, como por ejemplo, pues, alojamiento turístico no es inocuo, es clasificado. Si nosotros vamos a celebrar un evento en nuestra explotación, si supera las 50 personas, pasa de una actividad inocua a una actividad clasificada.
¿vale? Seguramente la mayoría sabemos lo que son actividades inocuas o clasificadas, pero aquellas actividades económicas inocuas son las que no generan ningún tipo de malestar a la sociedad, y aquellas actividades clasificadas es que el desarrollo de su actividad puede implicar generación de ruidos, generación de contaminación medioambiental o algún tipo de molestia que pueda repercutir en las personas que tenemos al lado, ¿vale? Entonces, recomendación, hay un documento que se llama consulta previa. Nosotros podemos hacer una consulta a la oficina técnica y decirle, yo quiero en mi explotación hacer esto. Yo soy tal persona, mi explotación está en tal sitio y quiero llevar a cabo esta actividad. Entonces nosotros podemos hacer una consulta al ayuntamiento, una consulta a la oficina técnica. Este documento se llama consulta previa y es donde nosotros detectamos o definimos qué es lo que queremos hacer. Si esta consulta la queremos reforzar, también recomendamos que sea acompañado de un informe técnico elaborado por un ingeniero que puede llevar a cabo y definir y verificar que nuestra explotación es segura para recibir visitas y llevar a cabo algunas de las actividades que hemos planteado anteriormente, ¿vale? Por último, no sé si lo saben, pero el Gobierno de Canarias está trabajando en las directrices, en las DOSA, que son las directrices de ordenación del suelo agrario en Canarias, ¿vale? Esto es un reglamento que el objetivo es abordar los usos del suelo rústico en Canarias con el objetivo de homogeneizar las determinaciones que afectan a este tipo de suelo. El objetivo es al final que no tengamos que cada municipio tenga un reglamento específico, sino que el reglamento sea homogéneo y sea general, ¿vale? Pero se están trabajando en ello. No sé si a finales de este año o 2025 lo publicarán, no sé si está en consulta pública o ya creo que lo acaban de quitar, pero que todavía les queda tiempo, ¿vale? Pero bueno, es una parte de lo que estamos trabajando. Aquí le tenemos la página web de la entidad, igual que el correo, igual que el teléfono, por si necesitan cualquier consulta, estamos disponibles para cualquier persona, ¿vale? Gracias. Bueno, pues al final Oliver, la verdad es que sacó el hombro ahí como tenía que ser esa ponencia sobre las prescripciones y sobre las condiciones de trabajo en esas actividades alternativas. Bueno, nos llega el momento del descanso, pero antes queríamos, si tienen alguna preguntita que hacerle a Oliver, píllalo. Dios, se escapaba. Yo vine a contar lo mío y ya me fui, perdón. Cualquier persona, José Zoilo no, pero cualquier persona que quiera preguntarle algo a Oliver, pues tiene la oportunidad. Oliver, me surge una pregunta muy importante. Por ejemplo, a la hora de emprender en este ámbito, ¿no?, de hacer visitas en una explotación agraria, me surge la gran incógnita de que si no eres propietario de ese bien en un momento, pero quieres una posible adquisición de ese bien, ¿qué limitaciones hay a la hora de hacer consultas en un ayuntamiento y demás si no eres el propietario de ese bien? Me explico, si tienes visualizado un terreno, una casa, lo que sea, y quieres hacer un posible proyecto ahí, ¿hay alguna limitación o nos vamos a encontrar con puertas cerradas a la hora de no...? Pues mira, te comento, si esa parte de la oficina técnica, sí es verdad que tengo más relación con unos ayuntamientos que con otros, porque son aquellos ayuntamientos que pudieron participar en el proyecto, porque había muchos ayuntamientos que por otras circunstancias, pues, por cargas de trabajo o porque estas competencias las designan al Cabildo de Tenerife. Yo en principio, yo entiendo y por lo menos detecto que las oficinas técnicas lo que quieren es ayudar, no es poner límites, ¿no? Entonces yo creo que siendo claro y sincero, me digo, mira, yo quiero invertir en esta explotación, he hablado con el dueño o la dueña de esta explotación. Si esa persona que es la dueña de la explotación, si te puede acompañar o te puede hacer un escrito un poco más diciendo que si es verdad que tú estás trabajando con ellos, hacer este tipo de consultas, yo creo que con ellos no tienes problema. Nosotros dimos mucho la chapa a aquellas oficinas técnicas que nos abrieron las puertas y en ningún momento hubo ningún problema, sino todo lo contrario. A ellos mismos también, como una cosa novedosa, también les interesa
que haya gente trabajando en esto para que a ellos les puedan orientar. Pero no hay, yo por lo menos detecto que no hay problema en una oficina técnica. No tienes un número limitado de consultas. Vas a hacer las consultas que tú veas necesarias. ¿Vale? Bueno, si hay alguna cosa más, sí, allá al fondo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, la verdad, súper interesante. Solo he hecho en falta una pregunta nada más. ¿Había algún tipo de explotación agrícola que estuviera adaptada para personas con problemas de movilidad reducida, por ejemplo? Sí, pues sí. Habían explotaciones que estaban adaptadas al 100%. O sea, me pareció genial porque si es verdad que habían, de las 12 explotaciones, te puedo decir que habían 4 adaptadas, 4 o 5 adaptadas para personas con movilidad reducida y demás. Es más, había una de las explotaciones, creo que en el sur, una explotación, creo que era era una explotación que producía plátano, donde uno de los dueños había sufrido un accidente y se había quedado en silla de ruedas, y previamente, antes de que tuviera este accidente, ya la tenía adaptada. Y ya después de este proceso, no solo adaptó la explotación, sino que llegó a un acuerdo con una asociación para hacer rehabilitación para personas que estuvieran en esa misma situación, y se los trajo, creo que una asociación de Barcelona, si no me equivoco, ¿no, Zoilo? Sí, creo que una fundación de Barcelona que ayudaba a rehabilitar a personas que tuvieran movilidad reducida, y les habilitó un espacio dentro de la explotación para que la fundación trabajara de manera directa. O sea, sí, me parece bien. Bueno, pues para que no se nos estartale mucho el programa, muchas gracias, Oliver. Muchas gracias. Ahora ya me puedo ir ya. Por favor. Gracias.